Hola, ¿cómo están? Esto es lo que hay, un nuevo video para el canal, para Es lo que hay, efectivamente. Muchos han hecho este video, me imagino, mucha gente tiene que haberlo hecho. Entonces no me voy a sustraer de esto, que no es una moda, es información, que tiene que ver con el tema de los talibanes en la ocupación de Afganistán. ¿Y cuál es el origen del problema? Porque los demás, hice un video anterior de las prohibiciones, la falla a los derechos humanos, la minimización de la mujer y ese tipo de cosas. Pero históricamente, ¿cuál es el origen del problema? Es la intervención, el intervencionismo. Es la palabra clave para comprender el ascenso al poder de un grupo como los talibanes. Afganistán tuvo un régimen monárquico desde el siglo XVIII. Todo cambió en 1973 y ese momento es clave en la historia mundial, porque se estableció la República de Afganistán, pero a la fuerza. Y eso es un rasgo clave para entender la actualidad afgana. Guerra Fría, la Unión Soviética intervino para apoyar a un nuevo gobierno comunista. Lo anterior, considerando el contexto de la Guerra Fría, efectivamente, estratégicamente para Rusia era, bueno, sí, para Rusia, para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era avanzar respecto al territorio y para extender su influencia. Pero cuando esto pasó, hubo dos sectores que no quedaron muy contentos con el avance de Rusia, que fue Estados Unidos y los insurgentes mujahidines, es decir, los talibanes. Y ahí es donde comienza la guerra de Afganistán. La presencia de la Unión Soviética en la zona desató una guerra civil que duró casi 15 años, entre el 78 y el 92. La guerra afgano-soviética no fue otra cosa que un largo conflicto en el que los talibanes, financiados por Estados Unidos, intentaron derrocar al gobierno comunista que fue impuesto por la URSS. En una primera etapa de diciembre, claro, en una primera etapa de diciembre del 79 hasta febrero del 89, las Fuerzas Armadas de la República de Afganistán, apoyadas por la Unión Soviética, se enfrentaron con los talibanes apoyados por Estados Unidos. Y en 1989, cuando estaba cerca de cumplirse 10 años de esta guerra, los soviéticos se fueron de Afganistán, pero la lucha continuó 3 años más. En el 92, cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticas, el gobierno afgano ya no pudo sostenerse sin recursos de la URSS, porque ya no estaba. Lógico. Entonces los talibanes ganaron. Y en ese momento, el talibán, con su fundamentalismo, estableció el Estado Islámico. Ahora entramos a un asunto medio delicado. El 11 de septiembre de 2001, cuando el gobierno de Estados Unidos de Bush puso precio a la cabeza de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, luego del atentado de las Torres Gemelas, los talibanes se convirtieron en el enemigo principal de Estados Unidos. Afganistán, al ser etiquetado como la guardia del supuesto autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas, y junto con Al Qaeda fue el objetivo de los estadounidenses. Pero a diferencia de lo ocurrido en la guerra contra los soviéticos, ya los lazos entre los talibanes y Estados Unidos se habían roto. Entonces, en un avance, se formó la Coalición Internacional de la OTAN, liderada por Estados Unidos, lo que logró su propósito. Los talibanes fueron derrotados y tuvieron que ceder el control del gobierno.
Por eso un nuevo grupo apoyado por Estados Unidos estableció la República Islámica de Afganistán. Entonces es a partir de ese momento donde Estados Unidos se encargaría de proteger la transición, evitando la presencia de estos grupos insurgentes talibanes. Me es familiar esto de la transición. Pero hubo un cambio de estrategia después, porque en el 2014, cuando Obama es presidente, Estados Unidos decidió reducir la presencia de militares en Afganistán. Entonces, tras esta postura, esto implicaba que la guerra contra los talibanes terminaba, pero en cierto número igual se mantenían tropas para ayudar al gobierno. Después, cuando entró Trump, Estados Unidos mantuvo igual injerencia militar para que los talibanes no pudieran volver al poder. Y esto es curioso, el intervencionismo, cómo logró mantener ahí a raya a los talibanes. En el fondo es un país que no lo dejaron ser, no estoy defendiendo sus costumbres, pero en el fondo es eso. Y cuando ahora Biden llegó a la presidencia, fue que se detonó la crisis que hay ahora. Porque Biden anunció que ahora en septiembre de este año, que se cumplen los 20 años del ataque a las Torres Gemelas, ahí dijo que las tropas estadounidenses se van de Afganistán por completo. Entonces esto abrió la puerta completamente a los talibanes para desarrollar un ataque militar que tendría como objetivo recuperar el poder, por supuesto. Y otra vez, lo mismo que pasó cuando los soviéticos se fueron en los 80, la falta de apoyo para el gobierno de turno por parte de una potencia provocó el desastre. Es decir, la persona que estaba ahí, ya como Estados Unidos se fue, eso dejó para que los talibanes se metieran y porque ya no había ejército que estuviese interviniendo. Entonces los insurgentes talibanes tomaron eh, tomaron todas las provincias afganas, incluida la capital, Kabul. Ahora, ¿por qué la gente se va de Afganistán? El talibán, que es mejor conocido como los talibanes, es un grupo político-militar fundamentalista. Fundado por veteranos de la guerra contra los soviéticos, estos tienen como un objetivo imponer sus creencias, que son musulmanas, a cualquier costo, incluso sin respetar los derechos humanos de varios grupos de la sociedad, como las mujeres, por ejemplo. En términos prácticos, para los talibanes no hay términos medios. ¿Estás con ellos o contra ellos? Los fundamentalistas siguen la interpretación del Corán de forma milimétrica, por decirlo así. Aunque no tiene nada que ver esta analogía con la otra, pero sí, hay un seguir ya, una interpretación casi literal y no hay términos medios. Entonces, lo que ellos aplican, su ley se llama la ley Sharia y es una de las más grandes preocupaciones que existe pensando en el futuro de Afganistán. ¿Y por qué? Porque las mujeres reciben un trato violento y también discriminatorio, como dije en el video anterior. Por ejemplo, la burka en público, no pueden estudiar después de los 8 años, y su vida, debido a que es la esencia del Estado Islámico, tiene que ser dedicada al estudio del Corán. Y si faltan estas reglas, las mujeres afganas les pegan, las apedrean, son flageladas o ejecutadas públicamente. Así que para las mujeres y también para la gente que no está de acuerdo con cómo funcionan los talibanes, no hay otro camino, adaptarse o morir. Entonces, finalmente, lo que está pasando
es, como puse en el video anterior, todas las prohibiciones y violaciones de los derechos humanos, sobre todo contra las mujeres, es lo que hizo que la gente esté emigrando, sobre todo las mujeres, porque hay una foto muy clásica donde sale mujeres del Afganistán de los 70 y las de ahora. Eso lo tienen que buscar ustedes. Y, y el hecho de intervencionismo y todo ese tipo de cosas es lo que va generando finalmente el hecho de que se vaya. Ahora lo que yo no entiendo es si durante la Guerra Fría Estados Unidos intervino en esta guerra. Yo no sé y no me he informado qué va a pasar ahora. ¿Van a intervenir en Afganistán? ¿Quiénes? ¿Qué grupo hay? No tengo idea. Así que si tú llegaste hasta acá, dale like, comenta y cuéntame, ¿qué va a pasar con Afganistán en el futuro? Que yo no sé. ¿Lo van a intervenir o no? ¿Quiénes? Porque no lo quiero buscar. No quiero leer porque ya demasiado. Así que espero que estén bien porque esto es lo que hay.